En el siguiente video analizaremos las formas de Estado y la organización territorial del Estado. Pero en primer lugar trataremos de entender qué es el Estado. De forma simple, podemos decir que el Estado es una estructura o organización que está compuesta o cuyos elementos son el territorio, población y el gobierno. Pero además cuenta con una estructura jurídica, económica, que a su vez está dirigida por un poder político y es el gobierno quien la dirige. Existen muchas definiciones sobre el concepto de Estado, pero para nuestro objeto de estudio cabe mencionar la definición que nos da Maquiavelo en su obra El Príncipe. Y nos dice que el Estado es un ente formado por la organización jurídico-política de una población sobre un territorio, mediante la cual se ejerce un poder que, actuando a través de normas jurídicas, dispone del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Después de entender a grosso modo qué es el Estado, pasemos a entender cuáles son las formas de Estado. En primer lugar, cabe aclarar que las formas de Estado surgen de la relación del poder con el territorio y existen tres principales formas de Estado, y estas son el Estado unitario, Estado federal y el Estado confederado. El Estado unitario tiene como características principales que una sola persona detenta el poder. Existe un poder central que se irradia hacia todo el territorio. Tiene facultad para elegir a las autoridades locales. Tiene una sola constitución, un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. El Estado unitario puede ser de dos tipos: Estado unitario centralizado y Estado unitario descentralizado. En el centralizado, como indica su nombre, las decisiones que afectan a todo el territorio se toman desde el poder central. Y en el descentralizado, en este caso, aunque sigue existiendo un poder central, las regiones tienen ciertas competencias administrativas. Bien, el Estado federal es un estado compuesto de varias entidades autónomas que suelen denominarse también estados miembros, junto a un poder central que se denomina federación. Dentro de sus características principales podemos encontrar que cuenta con un gobierno central. El poder también reside en instancias locales, regionales o estatales. Es posible que estas instancias tengan sus propias leyes o que incluso sean políticamente opositoras al gobierno central, pero siempre estarán subordinadas a este. En el Estado confederado, dentro de sus características, podemos encontrar que se trata de un grupo de estados soberanos, ejercen sus propias leyes y que solo están unidos por una o varias leyes comunes, sin afectar la independencia de decisiones entre ellos. Cabe mencionar que esta última figura se utiliza en casos de cooperación defensiva, migratoria o económica, basada en un tratado o asociación. Sus miembros pueden retirarse siempre y cuando respeten las normas acordadas en dicho arreglo. Organización territorial. En el Estado moderno, el territorio es un elemento esencial. Su delimitación resulta importante, ya que el poder estatal recae automáticamente sobre todo el que se sitúa en un determinado ámbito territorial. La coexistencia de varios estados recalca la necesidad de esa delimitación de los territorios, y de hecho, el concepto moderno de frontera viene unido al de estado. Un aspecto de mayor interés que afecta al territorio es el de su relación con el poder estatal, o dicho de otro modo, el de la distribución territorial del poder. Hoy pueden encontrarse una variada tipología de formas de Estado desde la perspectiva de la distribución territorial del poder. La distribución territorial del poder posee en cada Estado peculiaridades propias que obedecen a sus particulares circunstancias históricas o políticas. Y aún dentro de cada Estado, su evolución histórica puede hacer variar su organización territorial en distintos momentos. Para su comprensión es conveniente precisar, aunque sea en sus líneas generales, los diversos grados en los que se puede producir una distribución o descentralización del poder. En este sentido, y aunque las denominaciones no siempre son uniformes, puede distinguirse de la siguiente manera. Primero, el grado mínimo de descentralización del poder.
En esto encontraríamos la desconcentración administrativa, que implica la existencia de un único poder central con un único poder legislativo, ejecutivo y judicial, si bien existen, además de los órganos centrales, otros periféricos cuyo ámbito territorial de actuación es inferior, pero que se sitúan en una posición de subordinación jerárquica respecto a los órganos centrales sin poseer autonomía. En segundo lugar, se encuentra la autonomía administrativa, que implica la existencia junto al poder central de otros órganos de ámbito territorial inferior y que no forman parte estrictamente de dicho poder central. Estos órganos gozan ya de un cierto grado de autonomía, pero esta autonomía no implica el ejercicio de competencias legislativas y la consiguiente capacidad de decisión política, sino simplemente la facultad de ejecutar la legislación del poder central y la correspondiente capacidad de gestión administrativa. Y aunque no pueda negarse terminantemente que a la autonomía administrativa va unida una capacidad de adoptar decisiones de cierta trascendencia política, en ningún caso existe la potestad legislativa, de manera que estos entes autónomos son una administración distinta a la del poder central, pero no poseen órganos legislativos ni judiciales propios. En tercer lugar, podemos decir que la autonomía política, en cambio, se caracteriza por la existencia, junto al poder central, de otros poderes cuya autonomía implica la posibilidad de aprobar normas legislativas dentro de su ámbito de competencia. Estas leyes no son inferiores a las del poder central, aunque sí están sometidas a su constitución. Esta autonomía conlleva, por tanto, como mínimo, la existencia de un poder legislativo y un poder ejecutivo distintos a los centrales y supone ya una clara capacidad de decisión política. Y por último, encontramos que dentro de la autonomía política, un grado más de descentralización que vendría constituido por lo que podemos denominar autonomía constitucional y que implica, además de las características ya apuntadas de la autonomía política, la capacidad de los entes autónomos de aprobar sus propias constituciones. Ciertamente esta constitución estará sometida a la central, pero lo específico es que la misma viene aprobada por el propio órgano dotado de autonomía y no requiere la de ningún órgano central. De esta forma, los poderes autónomos poseen, además de los poderes clásicos, un poder constituyente propio, aunque el mismo no implica soberanía porque aparece limitado por la Constitución central. Pues bien, hasta aquí pudimos analizar las formas de gobierno y la organización territorial.